Ninguno de los hombres lo ha visto a ese Dios, ni lo ha visto, ni lo puede ver. El mismo Nuevo Testamento lo dice. Entonces, ¿cómo me vas a decir que Jesús es Dios? Muy buenas tardes, amigos de Investigando la Historia. Soy Carla Díaz y en esta ocasión y por primera vez estoy en compañía del doctor Rafael Sierra. Va a participar en la primera cápsula del canal, pero él ya desde atrás siempre está participando, forma parte de la comunidad, ha participado en transmisiones en vivo, como participante dentro de estas transmisiones que hemos tenido. Pero esta es la primera vez que él nos trae una cápsula súper interesante que aborda el tema de la divinidad de Jesús y si acaso es posible verla en el Nuevo Testamento. Pero quiero que primero se presente a la gente. ¿Cómo está? Bienvenido a Investigando la Historia, doctor Rafa. Bueno, un saludo a todos los que están por ahí. Muchas gracias por la invitación y nada, un honor estar aquí haciendo parte del canal y bueno, esperemos que este tema sea de interés para todos. Preséntese al público que lo va a conocer con su primera cápsula en este canal. Bueno, bueno, sabes que a mí no me gusta mucho estar hablando de los títulos, pero por ahí a veces es necesario. Creo que en esta oportunidad es necesario hacerlo porque hay algunas personas que cuando se les dice, por ejemplo, que no han pasado por la universidad y ellos dicen que sí, ellos creen que estamos haciendo referencia a que pasaron alguna vez en un taxi o que les dicen, no, tú nunca pisaste una universidad. Creen que fueron a pisar la universidad porque fueron a hacer un arreglo de electricidad o algo así. No, no, no se trata de eso. Y algunos otros que a veces no entienden, no sé por qué, hay algunas personas que tienen el cerebro que les funciona un poco como más lento. Sí, o sea, que no son, aunque parezca que es veloz de pensamiento, puede que no sea tan veloz de pensamiento. Entonces, por eso quiero hacer esta presentación de mis títulos, porque viste que hasta se pone en duda. De paso les digo, hay una cosa aquí en Colombia que se llama el Red Hus, lo pueden buscar, allí aparecen todos los títulos de los médicos que estamos registrados en Colombia, entonces lo pueden hacer. Así que como decía Carlita, mi nombre es Rafael Sierra, yo soy médico y cirujano, egresado de la Universidad Libre de Barranquilla y luego hice una especialidad en medicinas alternativas y bioenergéticas en la Universidad del Quindío. Después hice una especialidad en auditoría médica en la Fundación del Área Andina y los últimos 10 años de mi vida, más o menos, quizá un poquito más, 10, 12 años, he estado en el área de riesgo cardiovascular, es la última especialidad de lo que he hecho. Además, pues, obviamente de los múltiples cursos y muchas actualizaciones que hacemos el personal médico. Entonces, eso más para no hablar de más títulos. Gracias. Bueno, yo vi cierto directo por ahí donde al momento de yo saludarlo como doctor Rafael, ¿cómo va a ser doctor? Él no es doctor, sí, es doctor, doctor del área de la medicina. Le vamos a decir doctor porque es doctor. Sí. Hoy nos trae un tema súper interesante, Rafa, sobre la divinidad de Jesús. ¿Acaso el Nuevo Testamento refuta esa divinidad? Bueno, este es un tema que ha sido muy importante y yo creo que también va, seguramente yo auguro desde ya que va a ser un tema bastante polémico, pero la verdad es que no queremos hacer polémica, sino simplemente presentar una postura de un estudio. Y alguna vez, vale decir que seguramente algunos lo sabrán, pero yo soy judío ortodoxo, de la línea ortodoxa, y como bien saben las personas en el judaísmo, no tenemos esta creencia de Jesús como el Mesías y muchísimo menos como un ser divino. Así que me llamó esto la atención y un día dije, me voy a poner a hacer un estudio. Ya lo había compartido simplemente como comentarios sueltos con algunas otras personas. Perdón, y ellos mismos empezaron, entre comillas, a refutarme también con el mismo Nuevo Testamento. Entonces yo les decía, mira, hay conceptos que son absolutos. Por ejemplo, el concepto de siempre es un absoluto. El concepto de nunca es otro absoluto. O sea, lo que es siempre es siempre. No me puedes decir que tú siempre haces tal cosa. O sea, siempre te portas bien, pero los fines de semana no. ¿Cómo así? Entonces no es siempre. Con lo cual, quiero poner ese ejemplo de que si a mí me dicen de que estoy montado en el coche, en el carro más veloz del mundo y que siempre gana las carreras, y alguien me presenta una prueba donde dice, pero esta carrera no la ganaste, esta carrera la perdiste. Entonces,
Pero es que otras 15 sí las gané. Bueno, no importa que hayas ganado otras 15, pero esa no la ganaste. Quiere decir que eso no es siempre, ¿verdad? Lo mismo sucede, a mi modo de ver, en mi opinión, con el caso de la divinidad de Jesús. Si yo muestro pruebas, que es lo que vamos a mostrar en el día de hoy, donde no se cumplen los criterios para ser un Dios o para ejercer con el título de divinidad, aunque sea una sola prueba, que son muchas, lo adelanto, pero aunque sea una, ya no cumples. Si una de las pruebas la fallas, ya no cumples. Entonces, lo digo de antemano porque yo sé que van a hacer video reacciones. Todo lo que yo diga lo van a refutar con escritos del Nuevo Testamento. Entonces, como vamos a ver en la presentación, las divinidades tienen este concepto de los absolutismos. Es siempre, no es de vez en cuando. Entonces vamos a empezar a refutar la divinidad bajo mi punto de vista con el mismo Nuevo Testamento. Si quieres ponemos la siguiente de una vez. Entonces, las características de un Dios, como dice aquí, varían de qué puede ser un Dios o qué puede ser la divinidad. Y eso está en relación con la cultura, con las diferentes creencias, incluso dentro de un mismo país. Podemos ver que la divinidad para un grupo de personas es diferente a otro grupo de personas. Ejemplo, sabemos que en los países existen comunidades indígenas, comunidades afro, en este caso colombianas, que yo vivo acá en Colombia, lo que sea. Tienen diferentes concepciones de lo que es un Dios. Sin embargo, lo que vamos a hablar son de características generales de lo que significa ser un Dios, donde se le atribuyen a estas entidades poderes sobrenaturales, inmortalidad, la capacidad de influir en las decisiones o en el destino de los humanos. ¿Por qué digo esto? Porque no hay un libro, no sé cómo decirlo ni cómo explicarlo, no hay un sitio donde yo pueda decir, se determinó bajo el consenso divino, científico, angelical, que un Dios tiene estas características. Eso no existe. Nosotros tenemos que recurrir a ciertos conceptos generales que se manejan a nivel global para determinar lo que es una divinidad. Pero estoy casi convencido, casi al 100% de que lo que voy a presentar, las personas van a estar de acuerdo con lo que es una divinidad. Porque no voy a presentar ningún concepto raro o loco, porque esas características cuando me aparecían las iba sacando del camino para que luego no me fueran a refutar. Pero eso es bajo tu concepto. No, son conceptos generales. Entonces, algunas de esas características pueden ser, si quieres pasamos la siguiente. La omnipotencia, la primera característica. ¿Qué significa omnipotencia? Que todo lo puede. Estas características las vamos a ir desglosando muy rápidamente y vamos a ir mostrando qué es lo que aparece en el Nuevo Testamento acerca de cada una de esas cualidades. Perdón, entonces, la omnipotencia, que todo lo puede. La omnisciencia, que todo lo sabes. La omnipresencia, que puede estar en todas partes a la vez, en tiempo presente. Ya no hablemos de tiempo pasado, presente y futuro. Un Dios se supone que todo eso coexiste dentro de su energía, pero para ponerlo lo más sencillo posible, está presente en todas partes a la vez. La inmortalidad, un Dios no puede morir. La personalidad de un Dios debe ser maestro de sus emociones. La diversidad, cada Dios mayormente dentro de todos los estudios que he hecho representa diversos o diferentes aspectos de la naturaleza, y el poder sobrenatural, que se sobreentiende que tiene un poder superior a lo que puede tener o lo que trasciende a cualquier ser humano. Esas son las características generales y solamente vamos a hablar de ellas en la tarde de hoy, ¿va? Entonces, si quieres pasamos la siguiente. Entonces, la omnipotencia, como decía yo, se le atribuye el poder de crear, juzgar, proteger, de que todo lo puede. Entonces, y vamos a ir empezando a poner los versículos del Nuevo Testamento que hacen la refutación de cada una de estas características. Juan, se llama Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que va a hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, etcétera, etcétera. Pero ahí está resaltado en rojo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo,
sino lo que el Padre le permite hacer. ¿Qué quiere decir? Que hay una diferenciación entre este que se dice el Hijo y el Padre, y que no puede hacer las cosas por sí mismo. Ya con eso, si nos quisiéramos poner muy severos, diríamos: Carla, hasta aquí llegó la presentación, gracias por invitarme a participar, chao. Porque no puede ser que existan como excepciones, son absolutos. Entonces ya está diciendo que no puede hacer nada por sí mismo. Pero vamos a poner otro ejemplo. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 28, dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así es que yo hago. O sea, lo ha dicho 2 veces. Ahora, quiero decir también que existen muchos otros versículos donde esto se refuta también, pero no quise traerlo para que no fuera una presentación tan larga y tan extensa. Pero ahí hay 2 ejemplos donde él mismo está reconociendo que no puede hacer las cosas por él mismo, con lo cual el primer punto, que es la omnipotencia, queda refutado de una vez. Si quieres, seguimos con la siguiente. La omnisciencia se le atribuye la capacidad de saberlo todo. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y esto mucha gente lo lee a la carrera y no le presta atención. A veces no nos damos cuenta qué hay detrás de las palabras. Si Jesús crecía en sabiduría, quiere decir que no lo sabía todo, que había cosas que él no sabía. Porque si la persona lo sabe todo, no se puede afirmar que está creciendo en sabiduría, porque no tendría, perdón, sería un sinsentido. No puede crecer en sabiduría si ya lo sabe todo. Es decir, si una entidad lo sabe todo, no puede ingresar conocimiento nuevo. Con lo cual, si Jesús crecía en sabiduría, quiere decir que no lo sabía todo. Otra refutación muy sencilla de ver en el texto. A veces no tan evidente, pero ya cuando te lo explican, ves que es muy sencillo de ver que no lo sabía todo. Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora, le están preguntando a él cuándo van a suceder el regreso y tal, y no sé qué, cuándo se acaba el mundo, o no sé qué, o algo así. Y él dice: de aquel día y de aquella hora, nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. O sea, se está incluyendo él porque él es el Hijo. Ni el Hijo, sino únicamente el Padre. Entonces, aquí pasan 2 cosas. Primero, o no lo sabía, con lo cual quiere decir que no es omnisciente, o lo sabía y mintió. Y eso lo vamos a desarrollar más adelante cuando las emociones. Si no lo sabía, no es omnisciente. Si sí lo sabía, pero afirmó que nadie lo sabe, ni siquiera él mismo, está mintiendo. Entonces, allí se está demostrando que no lo sabía todo. Y he puesto una frase al final de esta diapositiva, porque son comentarios que quiero ir haciendo al margen de otras cosas que aparecen. Hay un episodio donde hay una mujer que tiene, se describe que tiene un flujo sanguíneo, menstrual o una cosa así. Y la mujer piensa, si tan solo yo pudiera tocarle a él, con eso me sanaría. No importa que él no me sane, pero yo lo toco por fe y quedo sanada. Y esta mujer efectivamente se acerca entre la multitud y lo toca. Y él dice: ¿quién ha tocado mi manto? Y los discípulos que están con él se revuelcan, se dicen: pero maestro, ¿cómo vamos a saber? Estamos rodeados de personas y todo el mundo te está tocando. Dice: no, y dice algo así como: no, porque yo he sentido que el poder salió de mí. Salió un poder de él. Pero lo que quiero que nos enfoquemos es en la pregunta: ¿quién ha tocado mi manto? Ahora, yo sé que hay personas que pueden decir: no, pero eso era una pregunta retórica, él sí lo sabía, tal cosa. Eso no dice la escritura. Por eso no lo puse como tan grande como los otros, sino simplemente para dejar ese tipo de reflexiones. Quien ha tocado mi manto alude a que él no sabe quién le tocó. ¿Ya? Entonces, si quieres, pasamos a la siguiente. Omnipresencia. Se le atribuye a un Dios la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo del 17 al 21. Vino pues Jesús, y aquí me detengo,
Vino, pues Jesús, del verbo venir, vino. ¿Qué quiere decir? Que si vino, no estaba allí. Porque si él hubiera estado ahí, no tendría necesidad de describir que él vino. No, estaba, en todo caso se hubiera podido decir, estaba Jesús ahí y pasó tal cosa. No, el evangelio dice claramente, vino pues Jesús, o sea, no estaba allí, y se encontró, se halló, que hacía ya 4 días, Lázaro estaba en el sepulcro, o sea, él ni estaba allí, ni sabía que su amigo del alma había muerto. Me remito al punto anterior, no sabe todo. Betania estaba muy cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido, lo mismo, el verbo, pero con otras personas, habían venido a Marta y María para consolarla por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, quiere decir que él no estaba, él venía. Salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, oh Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si tú hubieses estado aquí. Pero es más que evidente que no tiene omnipresencia porque no estaba en ese sitio. Marcos 1:45. Pero ido él, cuando se había ido, comenzó a publicarlo mucho. Una persona que había sanado y tal, y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en los lugares desiertos, y venían a él desde todas partes. Se quedaba afuera. Es decir, si el evangelio está diciendo que estaba afuera, aquí se cumple un principio que se llama el principio de la exclusión. Es decir, si es blanco no puede ser negro. Si se quedaba afuera, quiere decir que no estaba adentro. No tiene el don de la omnipresencia o de la ubicuidad de estar en todas partes al mismo tiempo. Juan capítulo 7, versículo 10. Después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Él también subió a la fiesta. Llegó a la fiesta. Quiere decir que estaba en otra parte. Si dice que subió, entonces estaba abajo. O si dice que entró, estaba afuera. No sé, no importa. Lo que quiero es el concepto que se quede. Si está diciendo que subió, era porque no estaba allí. Entonces, no tiene el don de la ubicuidad o de la omnipresencia. Otro concepto que queda refutado con estos versículos que están allí. Si quieres, pasamos a la siguiente. Inmortalidad. Un Dios se le atribuye la capacidad de no morir. Y aquí no me voy a detener ni un par de minutos. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús murió. En todos los evangelios se describe que Jesús murió. Y esto es conocido por gran parte del planeta y de las personas que han pisado este planeta antes, durante o los que vendrán. Que Jesús efectivamente murió. Con lo cual, no creo necesario abundar, traer versículos, traer todos los evangelios, las citas que dicen que lo crucificaron, que murió. No, no, sabemos que Jesús murió. Punto. Si murió, quiere decir que no es inmortal. Y ya sé, nuevamente, ya van a decir las personas, pero él venció a la muerte, pero él resucitó, pero no estamos hablando si resucitó, si vino, si va a venir mañana en una nube, si va a venir donde sea. No, estamos hablando de que en ese momento murió. Volvemos al ejemplo que yo ponía anteriormente. No, pero es que este carro perdió esta carrera. No importa, pero a los 2 días, a los 3 días que el carro se arregló, ganó todas las carreras de ahí en adelante. Sí, pero esa no la ganó. Quiere decir que no era el más veloz del mundo. Quiere decir que si murió de la forma que haya sido, no es inmortal. Con lo cual, otro punto que queda refutado. Si quieres, pasamos a la siguiente. Personalidad. Esto es uno de los que más me encanta. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver mucho también, porque repito, yo sé que muchas de las cosas que nos van a utilizar para atacarnos y van a decir, claro, pero si tú eres judío, tú crees en el Dios de la antigüedad y ese era un Dios loco, iracundo, cada semana bota el chupo y quiere acabar con la humanidad. De hecho, acabó con la humanidad en el diluvio. Entonces, aquí caemos en una falacia. ¿Sí? No recuerdo, justamente estaba repasando las falacias argumentativas hoy día, pero no me dio tiempo y no recuerdo el nombre de esa falacia, que es la falacia que ocurre cuando yo hago una propuesta argumentativa y no me refutan la propuesta argumentativa, sino que me refutan con un ejemplo en mi contra por lo que yo soy.
¿verdad? Por ejemplo, tu carro no es el carro más veloz del mundo. Entonces, en vez de refutar esa afirmación, lo que me dice, ¿y qué vas a hablar si el carro que tú tienes tampoco es veloz? El carro que tú tienes es una chanda, no sé cómo dicen en Chile, una porquería o lo que sea. No, pero, y eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, si a mí me dicen, pero si el Dios tuyo es peor todavía, eso es objeto de otra discusión. Lo digo de antemano porque sé que lo van a decir. Entonces, que algo sea una realidad, no quita la realidad de otra cosa, ¿verdad? Ay, pero, qué sé yo. Este ejemplo es muy chistoso. Tu esposa cocina mal. ¿Y tú qué vienes a hablar si la tuya cocina peor? Sí, pero eso no quita que la tuya cocina mal. La mía cocina peor, pero no quita que la tuya cocina también mal o peor. Entonces, no, eso no es una forma de refutar un argumento. Repito, esto es un tipo de falacia que luego la buscaré y la pondré en los comentarios si alguien me pregunta porque no recuerdo cuál es. Entonces, un Dios se le atribuye que tiene una personalidad capaz de sustentar sus cosas dentro de la razón, la voluntad, ser maestro de sus emociones y de comunicarse adecuadamente. Y el primer ejemplo que traigo es Jesús echa del templo a los mercaderes. Esto está descrito en todos los evangelios, en todos. Cuando se enoja porque los mercaderes están allí cambiando y coge y patea las jaulas, patea los chivos, las cosas que tenían allí para comprar los sacrificios, y lo dicen en otra parte que les golpeó con un látigo. Entonces, esta persona no es maestro de sus emociones. Es una personalidad que en ese momento perdió el control o mostró de alguna forma rabia, ira, molestia. Eso sin tener en cuenta otros episodios que también se describen en los evangelios donde él se siente como triste, como apenado, como maluco. En algunas partes dice que tiene miedo cuando se va a enfrentar cuando están cerca de la crucifixión. Creo que eso se llama, si no estoy mal, creo que se llama la oración del huerto o algo así, donde él está orando y hay una parte... La oración del Getsemaní. Del Getsemaní. Allí se describe que él sudaba sangre. ¿Sí? Y esto es un fenómeno que se llama hematohidrosis. ¿Sí? Hematohidrosis. O sea, sudar sangre. ¿Es posible que la hematohidrosis se produzca en un ser humano? Sí, es posible que se produzca. Hay algunos otros criaturas que tienen hematohidrosis de forma frecuente o así, como son algunos animales como los rinocerontes, por ejemplo, por las características que tienen en la piel. Pueden sudar sangre, pero en los humanos no es frecuente que esto se presente, pero puede pasar. ¿Cuándo pasa esto? Cuando el ser humano está sometido a altísimos niveles de estrés. Entonces se puede producir este fenómeno porque hay una vasodilatación en los poros sanguíneos, en los poros de los vasos sanguíneos y todo esto. Entonces se puede producir. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba sometido a un alto nivel de estrés. Entonces, y otros episodios donde se siente triste por esto. Sus discípulos le preguntan, maestro, ¿qué te pasa? Te veo preocupado y tal. Entonces no es maestro de sus emociones. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, versículos 12 y siguientes y 20 y 21, Jesús maldice a un árbol. ¿Y por qué? Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Otra cosa entre paréntesis, raro que un Dios tenga hambre, o sea, tiene necesidades humanas, y aquí van a decir, sí, pero es que era 100% hombre y 100% humano, o sea, un jugo 100% natural y 100% artificial no existe. No existe la característica del 200% en una creación, o es 100% de algo, pero no puede ser más de un 100%. Esto tiene que ver con los conceptos matemáticos y algunos van a decir, sí, pero si era un Dios, él puede hacer lo que sea, puede ser 100% esto y 100% el otro. Sí, pero es que justamente estamos demostrando que no es un Dios, con los mismos escritos del Nuevo Testamento. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algo en ella, y cuando llegó no encontró sino hojas. No era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Sus discípulos le oyeron. Eso es hasta el 14. Y luego en el versículo 20 retoma la narración cuando dice,
Y pasando en la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro se acordó de aquel suceso y le dijo, maestro, mira, la higuera que tú maldijiste se ha secado. O sea, profirió una maldición. Raro que un Dios tenga ese tipo de emociones. Comentarios al margen. El episodio de la mujer cananea la llama perra. Luego en otras traducciones se ha ido suavizando esto. Luego dicen que no era perra, sino que le ponen perrilla y luego le ponen que a los sirvientes y luego empiezan a hacer una cantidad de alegorías para no, pero en los evangelios, hasta donde yo sé, no hablo griego, tendríamos que preguntarle a nuestro amigo Levi o así y alguno de ellos que saben más, pero en lo que se describe en la gran mayoría de traducciones llama perra a la mujer cananea. Y otro episodio donde aparentemente miente es cuando le preguntan sobre Juan el Bautista. ¿Sí? Alguien le pregunta, eso está en el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, versículo 7 al 14. Miente sobre Juan, le preguntan, ¿y quién es este Juan? Y dice, es el profeta que ha de venir antes de que venga el Mesías, el Mashiach, el Mesías. Es el profeta que ha de venir, el que va a anunciar que ya el Mesías llegó. Ese es el profeta Elías. Ah, muy bien. Entonces van, eso ocurre en Mateo, donde él dice que Juan es Elías. Pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, le preguntan a Juan, ¿tú quién eres? ¿Eres tal, eres Elías, eres el profeta? Y el mismo Juan dice, no, yo no soy ese. Entonces, se equivocó, mintió, cuando también le preguntan sobre el día y la hora, miente. Entonces, estas no son características de la personalidad de un Dios. Diversidad. Se le atribuye la capacidad de esto, de que los dioses son diversos, porque cada Dios representa un concepto o un fenómeno de la naturaleza. ¿Por qué le he puesto interrogación? Porque hasta donde yo he leído, tendrá que venir alguno de mis amigos cristianos, que tengo amigos cristianos, no vayan a creer que no, que venga un amigo cristiano y me diga, la característica de la naturaleza que Jesús representaba era tal cosa, pero yo no he podido saber cuál es la característica de la naturaleza que él representa. Por lo tanto, lo dejé allí porque puede ser que sí, puede ser que no, pero simplemente son las características de un Dios y con que se refute una es suficiente. Entonces, pero igual quería darle el beneficio de la duda. Poderes sobrenaturales. A un Dios se le atribuye la capacidad de tener poderes sobrenaturales, controlar el clima, los terremotos, todo lo que sucede. ¿Podía Jesús hacer esto? Es probable. Si le damos el beneficio de la duda, es probable. Dicen que caminó sobre las aguas, dicen que hizo una cantidad de milagros, resucitó a Lázaro y tal. Es probable. Démosle el beneficio de la duda. Sin embargo, aquí viene el pero mío. Muchos otros han tenido poderes sobrenaturales y no han sido considerados dioses. Ejemplo, Moisés fue el que a través de él se canalizaron las plagas, convertía el esto, sacaba agua de la roca, partió el mar rojo, hizo a través de él que lloviera el maná, la columna de humo, de la nube, el fuego y todo eso. Hay otros personajes históricos a los cuales se les atribuyen milagros e incluso resurrecciones. Puede ser por un fenómeno de apoteosis o porque simplemente se le han atribuido cosas que puede que sean, seguramente no, pero se le atribuyen. Entonces, al punto que quiero llegar es que a otros personajes, incluso históricos, incluso que tienen más evidencia de su existencia histórica, también se le atribuyen estos milagros o ciertos poderes sobrenaturales. Y cualquier día, si quieres, podemos hablar de esto. Aquí el amigo, digo yo el amigo, que el amigo del canal, porque yo no lo conozco directamente, que es Carlos Sierra. Carlos Sierra habla muchísimo de este tema, de los personajes que se le han atribuido incluso milagros. Y no por eso los catalogábamos como dioses. Entonces, el hecho de que haga un milagro o que demuestre que de alguna forma tiene un poder que pueda trascender la naturaleza, no lo conviene. El siguiente punto que está aquí en esta misma lámina es la interacción con los humanos. Se le atribuye la capacidad de intervenir en los asuntos humanos, sea para ayudar, castigar o manipular. También lo dejé en interrogación porque no sabemos a ciencia cierta en el Nuevo Testamento cómo pudo influir
en las decisiones, en la interacción con las otras personas con las que él estaba en el día a día. Pero si está allí, pues teníamos que nombrarlo. En el libro de Timoteo, se llama Primera de Timoteo. Primera, debe ser, creo que hay dos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Cuando le dice, él describiendo, dice, la cual a su tiempo mostrará, y es señalado ahí en azul, refiriéndose a un Dios, al Dios alto, al Dios grande, al Dios de los cielos. El bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. ¿De quién está hablando? Está hablando del Dios grande, del Dios creador. Entonces, repito, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad. No dice que hay otro, el único que tiene inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, que quiere decir que no podemos acceder a él, ni él puede venir acá porque bajo los conceptos místicos, incluso en el judaísmo, si esa luz penetra en este plano, lo destruye. No tenemos la capacidad de soportar esa energía. Es como conectar el celular a un cable de alta tensión. Lo rompe, lo funde, lo daña. Entonces, vive o habita en una luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y luego termina diciendo, al cual sea la honra, el imperio, tal, no sé qué. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Ninguno de los hombres lo ha visto a ese Dios, ni lo ha visto, ni lo puede ver. El mismo Nuevo Testamento lo dice. Entonces, ¿cómo me vas a decir que Jesús es Dios cuando conocemos, de hecho, todo el Nuevo Testamento, bueno, todo el Nuevo Testamento no, pero los evangelios, los 4 evangelios es la historia desde que nace, luego hasta cuando llega, lo presentan en el templo a los 12 años, 13 años, luego se pierde, se desaparece, no se sabe qué hace y aparece a los 30 años cuando empieza lo que se llama el ministerio de él, que dura 3 años. Todo eso lo describen los evangelios. Entonces no puede decir alguien, ah, no, a Jesús nadie lo vio ni interactuó con él. No, pues si todo el mundo interactuó con él. Entonces, el mismo Timoteo, o en la carta a Timoteo, se refuta esto de que ningún hombre le ha visto ni le puede ver. Yo quería con esto mostrar especialmente para las personas que han tenido inquietudes acerca de la divinidad de Jesús, si esto se puede demostrar o no se puede demostrar. Con esto lo que he procurado demostrar con las mismas escrituras del Nuevo Testamento es por qué no es un Dios incluso para corrientes diferentes al judaísmo, pero que las personas tengan esa inquietud, no tienen que ser del judaísmo, simplemente que tengan la inquietud de saber qué es un Dios, qué características tiene y si pudo haber calificado para un Dios o no. ¿Por qué? Porque las personas cristianas que tienen su fe arraigada, y está muy bien, porque aquí no venimos a destruir fe, ni que el otro crea, ni a pelear con nadie, simplemente mostrar un punto de vista. Seguramente dentro de un año, 10, 15, 100, 1000, 2000 años le van a decir, mira, aquí están las pruebas científicas sin lugar a dudas de que era o no era. Y el que es creyente va a decir, no me importa la prueba que me muestre, yo sigo creyendo por fe. Y eso está bien, eso está perfecto. La gente puede creer en lo que le dé la gana. Yo estoy hablando para ese otro grupo de personas que tienen este tipo de inquietudes y que el argumento es un argumento circular. La Biblia, Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento dice que es Dios. Es un argumento circular, o sea, no hay alguna otra cosa que te lo pueda afirmar o refutar. Entonces, con eso he querido dar como estos pequeños tips y ya, básicamente es eso. Muchas gracias, doctor. Yo espero que se vengan más cápsulas de este tipo. Me gusta ese estilo directo al grano. Me fascina eso. Así dice el dermatólogo, directo al grano. Espero que los amigos apoyen el video, comenten, compartan y bueno, la persona que está contra lo que puede mencionarse en este video, va contra quizás su creencia, su fe, recuerden siempre comentar con respeto, nos hace mejores personas. Y denle like,
que le den like al video, que se suscriban a tu canal, que por ahí también vi que ya se han ido alcanzando algunas metas y la idea es que este conocimiento se pueda, o que todo lo que Carla presenta se pueda distribuir o que pueda llegar a más personas. Y sí, que comenten ahí en el coso de los comentarios, porque a veces hay dudas, preguntas, algunas otras cosas. Mientras sea dentro del marco del respeto, recuerden que atacamos argumentos, no personas. Así que bajo esa óptica, pues todo es aceptado. Y yo encantadísimo de estar cuando me invites. Cualquier tema, pues con mucho gusto. Pero igual, desde ya sabemos que este video va a tener reacciones en canales donde atacan a la persona y no al argumento. Así que gracias, amigos. Nos estamos viendo. Adiós. Bye, bye. Shalom, shalom.